La precisión es una de las claves para ser rentable en el mercado de Forex. En el vídeo de hoy te voy a estar enseñando cómo estuve tradeando libra dólar en vivo y dio lugar a un break-even y una ganancia de un 1.9. Vayamos paso por paso para diseccionar cuál era el contexto del libra dólar durante esta semana y la razón por la que primero el trade que voy a estar diseccionando dio lugar a unas compras y a pesar de que acabó break-even, la direccionalidad la teníamos correcta y como luego las ventas al final de la semana dio lugar a un 1.9 a favor de tendencia, un trade de continuación. Así que vamos a empezar primero con las compras. Vamos a ir primero al contexto que tenemos en libra dólar. Y cuando empieza la semana veo que tengo un gráfico o una tendencia bajista. Veo que libra dólar tiene ciertos puntos en los que está generando impulsos bajistas desde perspectivas de, si nos vamos a H1 y H4, son un poquito más claras. H1 y H4 generando esos impulsos desde puntos de vista extremos. ¿Por qué extremos? Porque si nos fijamos desde un punto de vista de estructura, si esto hubiera sido verdaderamente un cambio de tendencia, el precio debería haber sostenido en zonas de demanda y por lo tanto haber generado nuevos impulsos hasta estos niveles. Como vemos, el mercado, o en este caso, falla. ¿Por qué falla? Porque saca liquidez y por lo tanto esta pequeña pausa aquí solo era para generar más liquidez, volver a generar otra reacción en el precio y volver a generar un impulso. Tenemos claramente un mercado bajista. Ahora bien, eso no significa que no podamos buscar compras. Una de las claves para saber comprar de forma efectiva, y yo creo que es una cosa que si todos miramos nuestros datos como traders nos daremos cuenta, que siempre que intentamos comprar en contratendencia da lugar a mayor pérdida. Ahora bien, ¿cómo puedo tener estos trades en los que estoy comprando retrocesos complejos o estoy comprando sabiendo que es un retroceso e igualmente tener mayor efectividad? Una de las claves es esperar a movimientos de M15. Tenemos que dejar que el mercado naturalmente mueva un poquito más a la alza y por lo tanto genere estos movimientos que me está indicando que el precio está recuperando y que por lo tanto puedo empezar a ver esos movimientos alcistas dentro del entendimiento de que sé que estoy en un mercado bajista. Si nos vamos a temporalidades de M15, como ya he dicho, lo que me empiezo a encontrar es que a pesar de tener el mercado bajista, tenemos impulsos que ya van recuperando en el precio. Esto podría haber sido una ruptura de estructuras, aunque fuera por poquito, o en este caso se queda prácticamente en altos iguales. La clave aquí a entender es que a pesar que es un poco más complejo de que ocurre durante el rango asiático, tengo que entender dónde se encuentra la liquidez durante el rango asiático. Y esta fue una de las claves que voy a estar explicando para este primer trade y que a pesar de que acabó break-even, veréis que este primer trade es muy interesante porque los detalles que contienen me ayudan mucho a entender un trade de continuación. Porque los detalles que voy a estar explicando me ayudan a entender una situación que es un poquito más compleja, que es cuando el movimiento vemos que ocurre durante Asia. Lo primero que hago durante la sesión asiática es ver qué ha ocurrido. Durante la sesión asiática veo que aquí hay un punto de oferta en temporalidad de M5 y que genera un impulso bajista. Después veo que el precio no consigue recuperar, es decir, retroceder y generar nuevos bajos, sino que viene, da una pequeña reacción en la zona de oferta y por lo tanto esa pequeña reacción vemos que, y lo veremos luego también más claro todavía en M1, sostiene el precio, da una pequeña reacción, saca liquidez, esta es la clave, que no genera bajos más bajos. Si hubiera generado bajos más bajos, esa zona de oferta no la tendría en cuenta. Y desde aquí, y después de sacar esta zona de liquidez, rompe estructuras a la alza. Punto clave. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un nuevo lower low. Se pueden estar empezando a generar ciertos retrocesos en el precio, entendiendo esto, y necesito cambios de tendencia. Con un impulso tan agresivo dejo prácticamente altos iguales. Aunque no rompa estructura, ya me empieza a dejar una referencia para el día siguiente. Lo que veo aquí es como tengo este toque en el precio que va a ser clave a la hora de entender mi zona de demanda. Mi zona de demanda es esta. Esta es una zona de demanda fuerte que ha generado un cambio estructural y que por lo tanto sé que si el precio vuelve a esas zonas puedo tener una reacción en el mercado. Veréis que estoy explicando esa zona de demanda y la razón por la que es clave es por la que luego da lugar a la entrada, que es lo que vamos a estar mirando a continuación. Así que ahora ya vamos a empezar a saltar a M1, que sé que es lo que os gusta a todos, y vamos a empezar a diseccionar el precio desde un punto de vista racional. Y también veréis que a la vez que estoy hablando de todo esto, iré poniendo, como siempre, trading en vivo y trading a tiempo real, que tiempo real es esto, es
básicamente ya ha ocurrido en el precio y estoy diseccionando con vosotros lo que estaba pensando. También veréis que en el trading en vivo voy comentando todo esto. O sea, esto simplemente lo estoy repitiendo ahora en una grabación, pero en el trading en vivo era exactamente lo que iba pensando. ¿Qué me encuentro aquí? Aquí me encuentro que el precio viene, y fijaros en M1 es todavía mucho más limpio ese punto que verdaderamente sé que tiene liquidez en un bajo, que es un punto en el que no soportó la oferta, saca liquidez de forma muy agresiva y rompe a la alza. En el futuro me encuentro que empieza a entrar en la sesión de Londres. Muy importante la apertura de Londres. Si os fijáis, la apertura de Londres no ocurre por encima de altos de Asia, ni está ocurriendo por encima de bajos de Asia, lo cual me tengo que adaptar a la situación que tengo ahora mismo en pantalla, que es a favor de tendencia, es decir, impulsos alcistas. Sé que puedo tener un retroceso, muy importante saber que puedo tener un objetivo. En el precio también vemos, todos que habéis visto mi vídeo de break y test, si no os recomiendo ir a verlo, sabemos que tengo este break y test sobre un punto muy importante en el precio que rompió estructuras, lo cual esta zona de aquí se convierte en una zona de objetivo. Muy importante siempre tener un objetivo en el precio, y por lo tanto cuando estoy formulando mi idea veo que tengo de forma lógica y racional no solo una potencial entrada, sino una potencial salida. Y ahora me empiezo a ir a más al detalle de por qué y dónde debería entrar. Aquí veo como el precio empieza a hacer impulsos, un pequeño ciclo de liquidez en los que hace un build-up, una inducción y ahora un nuevo impulso a la baja, nuevo build-up, inducción. Esa inducción ahora del punto que verdaderamente estaba buscando que indujera en la sesión prácticamente acabando de Londres, y veo cómo el precio reacciona. Ahora bien, a pesar de que la sesión de Londres está acabando, sigo entendiendo que tiene potencial, sigo entendiendo que podría tener un trade en este caso de compra, y por lo tanto empiezo a seguir la direccionalidad. Entonces en pantalla veréis que lo voy a poner vela por vela, al igual que estaba haciendo en trading en vivo, y os voy a estar explicando lo que iba pensando. Lo cual, aquí cuando veo esta reacción ya me empieza a gustar. Veo este movimiento, fijaros la agresividad con la que suben las velas. Ahora bien, cuando empiezo a ver esto, también tengo que entender que podría tener una pequeña reacción en estos niveles que potencialmente rompiesen mi trade, lo cual necesito un poco más de confirmaciones. Veréis que una de las claves aquí es esta. Os fijaréis que cuando hago esto, lo que digo es que, fijaros, ha sacado un poco de liquidez de estos puntos, el mercado ha intentado ya generar un pequeño impulso y vemos ahora que empieza a fallar. Esto es clave porque si el mercado quisiese caer desde estos niveles, debería sostener el precio y por lo tanto ir para abajo. Esto me daría lugar a una estructura en temporalidad pequeña mixta y aún no me gustaría personalmente para generar mi ejecución. Pero fijaros lo que ocurre, y lo veréis en pantalla que lo empiezo a marcar. Y veis que literalmente empieza a tener estas reacciones en el precio en estos niveles de aquí, que es esta pequeña zona, y que al principio puedo decir que es una zona de oferta, ¿vale? Que al final desde un punto de interés pequeño podría generar un impulso bajista, pero tengo que entender el contexto. Veréis que siempre hago mucho énfasis al contexto y a la situación de cómo el mercado debería mover exactamente, porque el contexto es lo que nos dice por qué el precio no debería sostener estos pequeños puntos de M1 sabiendo cómo viene el mercado desde puntos de la izquierda alcista, hemos retrocedido y por lo tanto sacar esta liquidez y venir a estos saltos es más probable. Si seguimos con el contexto, esta zona que puede ser de oferta la paso a llamar potencial Smart Money Trap. Y para que sea un Smart Money Trap, ¿qué es exactamente lo que quiero? Bueno, lo que estaba buscando y veréis en pantalla es que desde aquí me diera una pequeña reacción el precio, sacase estos bajos y que por lo tanto después de sacar estos bajos generase ya el impulso, y aquí sí que tendría mi buy limit activado por encima de este bajo y cubriéndome este nivel de aquí, y esta sería mi posición. Y veréis que lo marco en pantalla y después de este alto me iría a break even. Eso fue la primera idea que tenía, porque al final estaba tradeando en vivo. Y lo que me encuentro es que el mercado no me genera el Smart Money Trap, sino que me rompe estructuras de mercado. Aquí me hace replantearme la posición y ver si verdaderamente me sale rentable. Mi siguiente planteamiento que tuve es, vale, tengo un rompimiento interno de estructuras, me sigue saliendo rentable que si el precio retrocede a estos niveles, sigue siendo válida mi entrada. Es muy importante saber si estoy validando o invalidando mi entrada dependiendo a cómo se adapta el mercado, sobre todo en la forma y el estilo que tengo yo de tradear. Por lo tanto, cuando miro a la izquierda, este bloque es clave. ¿Por qué este bloque es clave? Porque cuando miro a la izquierda, fijaros lo que ocurre. ¿Quién saca estos saltos? Este impulso.
ese es el impulso que a contrapartida generó un impulso bajista, lo cual sé que hay ciertas órdenes atrapadas y desde un punto de vista de oferta y demanda el precio podría venir a mitigar este nivel o ese bloque, lo cual ahora activo una cosa muy importante, que es validar o invalidar el trade por la eficiencia del retroceso. Y la eficiencia del retroceso es un concepto que, tras muchos años de experiencia viendo el mercado, he llegado a conclusión que es para ir a favor siempre con el momentum del mercado. Si consigues ir a favor del pequeño momentum de mercado, aunque sean temporalidades pequeñas, te dará la oportunidad de que te ocurra lo que me ocurrió a mí en este trade, que es que el trade acaba break-even, pero consigues break-even, no perder dinero. Entonces ahora lo vais a ver en pantalla. Y por lo tanto lo que pretendo en este trade es que consiga generar el retroceso a zonas de demanda antes de llegar a zonas de oferta. Si eso ocurre, mi trade se valida. Pero si por lo contrario mi trade continúa a niveles de oferta, primero, este trade lo personalmente invalidaría. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Fijaros cómo un pequeño cambio cambia completamente mi narrativa y por lo tanto invalida mi posición a la hora de entrar. Lo que vemos en pantalla, y por lo tanto entré, y lo veréis, es cómo reacciona exactamente en el punto que quería. Ahora mismo ya estoy en la posición, ya estoy dentro y el precio genera altos más altos. Perfecto, eso es todo lo que quería. Fijaros el por qué, y lo vais a ver en pantalla, quiero este retroceso desde este punto a este punto, es decir, este retroceso lo quiero antes. La razón es porque ahora, después de este alto de aquí, ya me he ido break-even, como veréis en el trading en vivo. Al irme break-even, ya no tengo posibilidad de perder el trade. Y la mayor importancia aquí es que gracias a entender el mercado de esta manera, lo que tengo es una gran posibilidad de acertar el punto A hasta un punto B, ya que sé que en el punto B hay cierto magnetismo a que el precio llegue con este momentum. Lo que ocurra después está un poco más fuera de mi control y de hecho lo que esperaba no es que mi trade acabase break-even, como lógicamente todos podéis entender, sino que mi trade verdaderamente utilizase esta zona de oferta como un pequeño parón en el precio, pero yo ya estar dentro en break-even y que continuase a altos más altos, sacar esta liquidez y por lo tanto también llegar a mi take profit final. Altos más altos aquí hubiera sido el 1.3, que por lo tanto no llegó a sacarme ni parciales, ya que mi primera zona de take profit la tenía por encima de mis altos de Asia en este nivel, y mi segundo take profit, ya que es un trade de retroceso, tengo que ser objetivo, no es que este trade se vaya a la luna, sino que este trade se vaya a niveles otra vez, que sé que en el precio me puede reaccionar. Y con eso tengo mi take profit 1 y tengo mi take profit 2 de forma objetiva. Ahora bien, si nos fijamos lo que ocurre en el precio, es que como sabía que podía reaccionar, esta es la razón por la que necesito que mi trade primero venga a zonas de demanda antes de venir a zonas de oferta. Ahora tengo ese trade de break-even y fijaros lo que ocurre. Si dejamos correr el precio después de sacar ese alto, se va a esa zona de oferta que sabíamos que podía generar una reacción y me saca break-even. Es decir, yo ya había movido mi posición desde este punto de entrada un poquito por encima y calculando el spread, y después el precio en la vuelta, no quiero un retroceso tan profundo y por lo tanto si ocurre me saca break-even. Actualmente salgo de mis posiciones, no tengo nada en compra y dejo que el precio simplemente reaccione y se mueva. Luego di una oportunidad de compra en la sesión de Nueva York que personalmente me la perdí, pero si os fijáis cómo está moviendo el precio, sigue reaccionando a mi zona de demanda, no me importa. Este nivel de aquí ya ocurre muy fuera de mi zona de ejecución. Es verdad que me fui un pelín fuera de mi zona de ejecución para este trade, igualmente lo consideré rentable, pero fijaros, de mi sesión aquí es más o menos lógico, aquí ya se encuentra muy fuera de mi zona de lo que son trades de ejecución según mi estrategia. Entonces fijaros la importancia de cómo he ido diseccionando el trade. Lo veréis que lo estaba haciendo exactamente igual, mismo comentario, estoy repitiéndolo, que como estaba haciéndolo en vivo, y por lo tanto todos estos pequeños detalles son muy importantes a la hora de tener mi forma de tradear, y según yo veo el mercado, según mi experiencia, creo que es una forma bastante rentable a la hora de cálculo de emociones, manejo de posición, ir siempre a favor del momentum de mercado en momentos clave, como es este de aquí, cómo puede cambiar todo si estuviera seguido primero a zonas de oferta en vez de a zonas de demanda. Todos esos pequeños detalles siempre son muy importantes y debes tenerlos en cuenta si quieres
tener una estrategia súper precisa. Si quieres tener una estrategia que más o menos te dé algo de profit, está perfecto. Esto es una forma en la que yo me obsesioné a entender el mercado hasta estos niveles. No voy a explicarlo muy a fondo, lo puedo explicar en otro vídeo. La razón es porque yo soy una persona que si no entiendo lo que ocurre en el mercado de punto a punto, luego no puedo tener una decisión lógica a la hora de meter mi dinero. Entonces necesito entender exactamente por qué el mercado mueve de punto A a punto B. Ojalá mi cabeza no pensase así, ojalá mi cabeza pensase de otra manera y por lo tanto sería mucho más fácil saber que, oye, esta es mi estrategia, A, B, y si se da bien y si no, no. Pero desgraciadamente, cada vez que tocaba un stop loss con estrategias un poquito más random, no conseguía tener luego la emocionalidad de ejecutar la siguiente porque no entendía mis errores. Y si no entiendo mis errores, no soy capaz de aprender. Y de esta manera, por ejemplo, sí soy capaz de entender mis errores. Si aquí hubiera, por ejemplo, ejecutado de una manera o la otra y hubiera tomado una pérdida, hubiera visto dónde está el error y por lo tanto puedo mejorar en los siguientes trades. Ahora bien, fijaros, acabamos de cubrir el primer trade. Es súper importante que te quedes hasta el final del vídeo porque esto solo acaba de empezar. Esto es un trade de break-even. Ahora vamos a ir a por el trade de continuación que verdaderamente tocó mis take profits 1.3 y 1.9 y lo voy a estar explicando al detalle y cómo Smart Money Trap y ciertas zonas de oferta y demanda dieron lugar a entender esta posición. Fijaros también, antes de ir a por el trade número 2, cómo el mercado acabó respetando mi zona de demanda y a pesar de acabar break-even, el trade fue exactamente a mi posición. No importa, acerté la direccionalidad, pero no estaba dentro de mis parámetros. ¿Por qué? Porque yo después de un alto más alto, como es este caso, me tenía que ir break-even. Está dentro de mi plan y lo tengo que respetar. Porque en este caso, el trade respeta mi demanda, pero en muchos otros casos no la respetará y se irá para abajo. Lo cual es muy importante respetar mi plan. Viéndome break-even, me va a beneficiar más a la larga a la hora de no tomar pérdidas en niveles como este. Así que, a pesar de que la direccionalidad la tuvimos correcta, eso ha sido el primer trade. Vamos a por el segundo. El segundo trade que voy a estar cubriendo en pantalla empieza no solo entendiendo estructuras de mercado, sino también veréis que voy a estar explicando ciclos intradiarios. Muy importante también en mi operativa junto con estructura de mercado. Primero de todo, ya lo hemos hablado al principio del vídeo, tenemos claramente una estructura bajista, teníamos ciertas zonas de oferta que el precio podía reaccionar, vemos que el mercado falla en generar bajos más bajos y por lo tanto empieza o vuelve a subir a la alza. Cuando veo que el precio vuelve a subir a la alza, me encuentro o veo que tengo ciertos niveles de oferta extremos aún sin mitigar. Esto es muy importante porque la generación del nuevo ciclo intradiario empieza a ocurrir en la sesión asiática. Y cuando veo que empieza a ocurrir en la sesión asiática y veo que estoy mitigando un alto de Asia, sé que esto se puede convertir principalmente en un Smart Money Trap. Si no ocurriese, me da igual, pero ya sé que esto puede empezar a formularse. No solo eso, cuando veo a la izquierda, tengo un alto significativo. Ese alto va a ser muy importante porque para mi sesión asiática, fijaros, estoy generando toda la liquidez en estos niveles. Si quiero tener un trade bajista en la sesión de Londres, lo que debería tener es un ciclo intradiario. ¿Y qué es un ciclo intradiario? Cuando tengo una sesión asiática aquí, necesito un build-up, una inducción y una mitigación. Estos tres pasos. Lo que veo ahora mismo es que tengo build-up, tengo potencial inducción y tengo una potencial mitigación. Fijaros que digo potencial, porque el mercado podría haber caído desde aquí y por lo tanto no habría trade de ciclo intradiario en la sesión de Londres a la alza. Y por lo tanto vemos como las noticias previas a la sesión de Londres sacan un poquito de liquidez, sacan una mecha en este nivel, generan un impulso alcista agresivo que respetan mi zona extrema en el precio, muy importante. Y después de respetar mi zona extrema de precio, el mercado ha sacado toda esta trendline de liquidez o tendencia, estos altos de Asia, este inducement alto medio súper importante en la generación de mi ciclo intradiario y mitiga una zona de oferta. Zona de oferta que tiene un impulso bajista y que por lo tanto sé que sigo en una temporalidad bajista. Y todo esto era lo que yo llamo retroceso complejo. ¿Puedes beneficiarte de un retroceso complejo? Sí, ya lo hemos cubierto en el primer trade, pero ahora nos encontramos ya mitigando zonas de oferta extremas y por lo tanto lo que puedo tener en el precio es una continuación, es que el precio continúe yendo a la baja. Ahora bien, esta continuación es muy importante. Yo cogí el trade de la sesión de Nueva York. Podrías haber cogido el trade desde aquí, desde la sesión de Londres, dejando un límite o incluso yendo a temporalidades pequeñas.
pero yo voy a diseccionar el que yo personalmente cogí, que vais a ver también cómo estuve haciendo el live trading. Así que con todo esto vamos directos a M5, que ahora vamos a diseccionar el trade al detalle. En trading en vivo ya había diseccionado lo que es mi estructura de mercado y luego lo que empiezo a hacer es marcarme todos estos niveles de potencial Smart Money Trap, zonas de oferta, altos de liquidez, etc. Principalmente hago todo esto porque lo que empiezo a encontrarme es que tengo un ciclo intradiario el cual se está respetando al detalle con mi build-up, inducción media, mitigación, sesión de Londres y yendo a la baja. Se está respetando al detalle el ciclo intradiario de la sesión de Londres. Y ahora en Nueva York solo puedo tener dos cosas, un reverso o una continuación. Para un reverso necesito una inducción media. Y para una continuación, lo que necesito simplemente es que ocurran ciertos niveles de Smart Money Trap, que me den una inducción a la alza, a cierta hora del día, sacando cierta liquidez que ahora estaré explicando, y por lo tanto puedo tener una continuación. Si no tengo un inducement medio externo, no puedo tener un reverso, lo cual mi cabeza debería estar ya centrada en una continuación. Y no solo continuación del precio, y eso os va a ayudar mucho a cómo entender si el precio va en una dirección o la otra en la sesión, sino aparte también el contexto, que siempre lo menciono. El contexto es extremadamente bajista en libra dólar, lo cual que paren estas zonas de demanda no significa que el precio tenga que romper a la alza. Al contrario, tengo este bajo aquí, que puede ser de potencial, que fue mi último take profit, y también tenía este bajo, si alguien lo quería aguantar hasta puntos que ya veis dónde está el precio actualmente de viernes, que cayó incluso más para abajo, porque seguimos bajistas, el contexto es bajista. Lo cual en esta continuación vamos a empezar a diseccionar el porqué de mi entrada. En primer lugar, tengo un potencial Smart Money Trap, siempre potencial. ¿Por qué? Porque un Smart Money Trap, para que sea un Smart Money Trap, necesita una reacción y necesita inducir a la alza, es decir, necesita sacar cierta liquidez. Y para ello es súper importante, por lo tanto, que estos niveles que bajen con cierta liquidez. Si me baja un nivel súper agresivo sin estas estructuras internas, no voy a tener un punto de referencia a dónde va a inducir. Si el precio bajase de forma súper agresiva, con una o dos velas, es muy difícil para mí detectar que esto es un Smart Money Trap, porque cuando esto suba a la alza, sí, va a subir a la alza, puede mitigar algo, pero ya no sabes si va a mitigar en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, o incluso romper, lo cual se convierte en mucho más complicado. Y ahora también te puedes plantear, bueno, Alex, pero estás diciendo esto, pero igualmente, ¿cómo sabes qué alto va a sacar? Porque tú tienes un alto aquí, tienes un alto aquí, tienes un alto aquí y tienes un alto aquí. ¿Cuál es el punto que va a sacar en cuanto o respecto para que esto se valide como un Smart Money Trap? Perfecto, lo que ahora empiezo a buscar es puntos de interés válidos. Eso sería mi primera opción, que no significa que sea el punto en el que va a reaccionar, sino ese es mi siguiente paso lógico a buscar. Cuando me encuentro en ciertos puntos, fijaros, lo que veo es que esta zona previa da una reacción en el precio, genera un bajo con respecto a este, no se sostiene en el precio, sino que el precio viene, rompe a la alza. Perfecto, esta zona de oferta pasó a ser de demanda y por lo tanto el precio luego viene, toca una vez, toca otra vez, toca tres veces, no solo eso, toca una cuarta vez aún dentro y este punto de aquí rompe a la baja. Ahora mismo tengo una zona de demanda que en el futuro va a ser una zona de oferta. Entonces mi punto de interés, o el cual sé que es una zona de demanda que pasa a oferta, ya está clara. También puedo tener puntos extremos en estos niveles y me lo puedo marcar, pero también tengo que ver la hora del día. La hora del día es clave para entender todo esto. A la hora de validar todo esto, lo que encima me encuentro es que aquí hay traders de break y test que tienen sus stop losses aquí. Y no solo eso, también me voy a encontrar traders de tendencia que ahora empiezan a ver que la sesión empieza a ir alcista para la sesión de Nueva York y por lo tanto van a buscar compras. Entonces, una forma de ver liquidez es sobre trampas en traders de break y test y sobre trampas de línea de tendencia. Entonces se me están alineando dos factores muy importantes que son las trampas de liquidez muy cerca de mi zona de demanda oferta, lo cual este punto se empieza a validar todavía más con respecto a que esta puede ser la zona que me dé el trade de continuación. Y no solo eso, por eso yo tengo muy clara a qué hora del día estoy tradeando. En este caso la sesión de Nueva York, fijaros dónde abre, dónde me está generando el inducement de la sesión. Es súper importante entender la inducción de la sesión. Si entiendo la inducción de la sesión, fijaros de qué forma tan agresiva mueve el precio si estás en el lado correcto. Si estás en el lado incorrecto, lógicamente tocará tu stop loss y todos podemos estar alguna vez, pero si tomas la pérdida, debes entender que has estado en el lado incorrecto y deberías entender estos conceptos. Por lo tanto, lo que veo aquí, como digo, es break, testeo, veo que toca este punto, potencialmente de Smart Money Trap. Si tiene que inducir algo a la alza, también me genera cierta liquidez de tendencia
a que se respete, me induce a la hora del día y esto me confirma que este va a ser mi punto de interés. Este punto hubiera seguido generando liquidez así y la sesión, ¿vale? La sesión de Nueva York me abre aquí arriba, pues aquí es donde yo le hubiera buscado las ventas, porque la sesión es clave para mi punto de ejecución. La sesión no abre aquí arriba, no abre por encima de este alto, no abre por encima de este alto, no abre por encima de este alto, la sesión abre por encima de este alto, que encima se alinea con mi punto de interés que ya hemos explicado, que encima se alinea por encima de este alto, que encima es un break y un testeo de una zona súper importante, lo cual hay muchos traders intentando vender siguiendo esa estrategia, y lo cual hay muchos traders ahora en compra generando esta liquidez, lo cual sé que hay una alta probabilidad de que el precio se mueva bajista y por lo tanto ya no solo bajista por la inducción del día y la sesión, sino que el contexto es extremadamente bajista con la estructura, como podemos ver en pantalla y ya expliqué también en mi trading en vivo. Todo esto era un retroceso complejo y podíamos irnos a bajos más bajos, no solo de este bajo, incluso también de este, pero este era mi take profit final. Y mi contexto también del ciclo intradiario era bajista, lo cual es que era todo bajista, es la estructura de mercado, mi ciclo intradiario y la sesión dándome la inducción del día en un punto que va a generar ese impulso bajista. Entonces ahora decís, ¿cuál es mi entrada? Perfecto, vamos a la entrada. La entrada se genera de dos maneras. Una la puedes hacer de forma límite, ¿vale? He puesto una estrategia perfectamente límite, en la cual tienes un sell limit por encima de este alto y te cubres el stop loss por aquí encima. Esa puede ser una. Y más si se alinea con la hora del día, lo puedes dejar en forma de límite, porque el contexto es buenísimo. Entonces esta sería tu entrada y esta sería tu stop loss aquí arriba en conjunción con una entrada límite. Si quieres entrar con una reacción del precio, es decir, temporalidad pequeña o confirmación de lower time frame, que se llama en inglés. Si quieres esto, esperas que el precio dé una reacción y cuando el precio da esta reacción, rompe estructuras internas, tenemos un imbalance a llenar en este punto y vemos que también sigue saliendo rentable tu entrada y tu stop loss. Esta fue personalmente mi entrada y la veréis en pantalla en vivo, en el cual tenía este contexto en el precio, pongo mi entrada a vender aquí, son en torno a 6.2 pips de stop loss, que para libra dólar entra perfectamente dentro de mi plan, es muy buen stop loss. Veréis que toco el 1.3 prácticamente automático. Ahora bien, esto no siempre va a ocurrir de esta manera, en este caso tocó automático, pero fijaros que siempre suelo tener una reacción bastante precisa en el precio. Si nos vamos a recordar el primer trade, a pesar de que acabó break-even, recordar cómo tuvo una reacción del precio muy fuerte. Eso es muy importante. Eso significa que mi entrada está en una zona relevante de liquidez y que por lo tanto ese primer momentum o ese primer empuje me lo da. Es clave para mi estrategia porque lo que yo quiero acertar es este primer empuje. Si soy capaz, junto con todo mi contexto, de acertar ese primer empuje, seré capaz de, 1, siempre tener pagos de parciales, 1-3, y si es en el caso como el anterior que no me dio a parciales, te puedes ir break-even, lo cual a tu estrategia es un poquito más ganadora, tienes más probabilidad de acierto, y eso es algo en lo que yo siempre busco. Entonces aquí veréis que el mercado se va directamente a mi take profit número 1, que era un 1-3, y luego veréis que el Take Profit 2, también lo pondré en pantalla como iba comentándolo, le costó un poquito más. Y es totalmente normal. Habrá días en los que tengas el 1.3 y 1.9, 1.3, 1.10 exactamente en la misma sesión y otros días que le cueste un poco más llegar a tu punto en el precio. En este caso le costó un día y pico llegar hasta el final de mi Take Profit. Mi 1.3 fue automático. Está hecho completamente a propósito. Me gusta con mi estilo de trading saber que mis horas en el gráfico tienen cierta ganancia y por lo tanto ese 1.3 me paga por esa hora en el gráfico y ese análisis, me paga también para cubrir futuras pérdidas y luego tengo el 1.9 porque sé que por el contexto tenía potencial a irse a estos bajos más bajos y fijaros que el precio ha continuado cayendo, pero no está dentro de mi plan. Es decir, podría haber aguantado estructuras más bajas y que el precio continúa cayendo y que a lo mejor el precio cae y vemos que acaba en 1.40 o 1.50, perfecto, pero mi trade tenía el contexto para irse a 1.3 y para irse a 1.9 y en 1.9 lo corto el 50% del volumen restante. Y lo más importante de todo esto que quiero que veáis es que ahora lo estoy explicando en pantalla a tiempo real, pero todo esto ha sido comentado en vivo.
Y la razón por la que puedo comentarlo en vivo y acertar o fallar, y en este caso acertar con break-even y con ganancia, es porque tengo una estrategia, porque sigo un plan y entiendo el contexto del precio. Sin entender el contexto del precio es muy difícil mantener una cierta confianza en tu trading y que a largo plazo verdaderamente puedas sentirte cómodo ejecutando. En el primer trade cubríamos cómo acaba en break-even, pero el contexto de un trade de retroceso con Smart Money Trap, puntos decisionales, temporalidades pequeñas y cómo ajustar el precio junto con ineficiencias de mercado y con eficiencias del retroceso. Y en este segundo trade es una auténtica belleza. Esta semana tengo el contexto de la estructura de mercado, tengo el contexto de mis ciclos intradiarios en la sesión de Londres y luego mi trade de continuación en la sesión de Nueva York a favor de tendencia, y cómo también atrapamos a 3 tipos de traders en el punto final. Atrapamos a traders de Smart Money, atrapamos a traders de break y testeo y atrapamos a traders de tendencia. Así que con esto espero que te haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo.